Bienvenidos hermanos, hermanas, amigos. Ya estamos en este tiempo de lectura bíblica, este tiempo de estudio bíblico con el libro de Génesis. Y pues ya sabe que usted tiene disponible todos estos videos de lectura bíblica para que usted lo pueda escuchar durante todos los días, en el momento que usted desee, no sé, incluso mientras está haciendo alguna otra actividad, pues estar escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? El libro de Génesis explicado. Bien, el día de hoy tenemos el capítulo 25. Capítulo 25 del libro de Génesis. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra. Dice el versículo 1. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura. Por supuesto, antes de continuar es necesario pues recordar que Sara ya había muerto. Y también recordamos que Abraham tenía a Ismael como hijo por parte de Agar. Y también tenía a Isaac, su hijo amado, pues que le dio Sara, su esposa. En ese momento Abraham tenía solamente 2 hijos. Sin embargo, después de la muerte de Sara, Abraham tomó otra mujer. Dice el versículo 1 que su nombre era Cetura. Cetura, recuerde. Esta mujer Cetura dice que le dio a luz a Zimram, Joksán, Medam, Madián, Isbac y Súa. Bueno, y Joksán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim, Leumim. Bueno, resulta, hermanos, de que Abraham no tuvo simplemente 2 hijos, sino que tuvo muchísimos más hijos. Sin embargo, solamente uno de ellos, pues es acreedor de la promesa eterna. Esa promesa que es a través de Isaac. A través de Isaac, muchos en todo el mundo pueden ser descendientes de Abraham por medio de la fe. Por tanto, se dice de Abraham que es padre de la fe, ¿verdad? Bien, entonces, en esta porción bíblica está dándonos pues las genealogías, está hablándonos de los hijos de Abraham. Y continuamos, dice el verso 4 que los hijos de Madián eran Efa, Efer, Hanoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. Y Abraham dio todo cuanto tenía ¿a quién? Se lo dio a Isaac, solamente a Isaac. Él fue el heredero de Abraham. Dice, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, es decir, regalos, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente a la tierra oriental. Es como que Abraham estaba escogiendo el lugar donde habitara, ¿no? Donde habitara Isaac, lejos de sus demás hermanos, ¿no? Isaac estaba apartado de todos. Entonces, el verso 7 dice, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Bueno, entonces, si alguien le pregunta ¿cuántos años vivió Abraham? La respuesta es, vivió 175 años. Y murió Abraham. Murió anciano, en buena vejez, lleno de años, fue unido a su pueblo, y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zohar, Eteo, que está enfrente de Mamre.
Justamente por eso, hermanos, aquí tenemos, esta es la sepultura de Abraham, donde está enterrada Sara también, por cierto está Isaac y Jacob también. Esta tumba, ¿sí? Esa tumba se puede visitar hoy en día, está en Hebrón, así se llama la ciudad, justamente está en una línea divisoria entre israelíes y palestinos. Bueno, entonces eso es lo que nos dice, ¿no? El verso 9, que fue enterrado en la cueva de Macpela, ahí en la heredad de Efrón, hijo de Zohar Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer, y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Ese pozo del viviente que me ve, así se llama el pozo, estaba al sur de toda la tierra de Canaán, estaba hacia el sur, como hacia el Negev, y ahí habitaba Isaac. De hecho, recuerda el día de ayer hemos visto en el capítulo 24 que pues Rebeca llegó donde estaba Isaac, y Isaac estaba justamente meditando ahí cerca al pozo del viviente que me ve, ¿verdad? Pues ahí habitaba Isaac. Dice el verso 12, y nos va a hablar sobre los descendientes de Ismael. Verso 12, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, la egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masá, Hadar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Esos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres por sus villas, por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Es interesante, hermanos, que Ismael también tuvo 12 hijos y también formaron 12 tribus, 12 campamentos, 12 villas. Bueno, ya nos decía, ¿verdad?, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, que los descendientes de Ismael representaban pues la descendencia en cuanto a la carne, ¿no? Los que son ciudadanos en cuanto a la carne, hijos de Abraham. Entonces ahí hay una analogía. Por un lado, hijos de Abraham en cuanto a la carne, y por el otro, hijos de Abraham en cuanto a lo celestial, en cuanto a lo eterno. Y bueno, aquí continúa diciendo, hablando de Ismael en el verso 17, y estos fueron los años de vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael, y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Jávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Bueno, ahí estaba todo el lugar donde habitaron los hijos de Ismael. Dice que es desde Jávila hasta Shur. No sé si recuerda cuando hemos visto la tierra de Elam, ¿verdad? La tierra de Ur de los Caldeos, pues por ahí aproximadamente queda la tierra de Jávila. Y la tierra de Shur está como al norte de Egipto, al sur de Israel, o en ese tiempo de Canaán. ¿Qué les parece si vemos el mapa? Vamos a ver el mapa aquí. Yo tengo un mapa que podemos utilizar y se lo muestro enseguida. Bueno, voy a dibujar entonces aproximadamente por dónde queda la tierra de Jávila. La tierra de Jávila,
pues viene a ser aproximadamente ese sector, ¿sí? Y la tierra de Shur, ahí está, donde estoy haciendo el otro círculo lila, morado, púrpura. Bueno, ahí está. Entonces, todo ese espacio es el que habitó Ismael, es decir, sus descendientes. En otras palabras, pues voy a agrandar, ¿no? Todo ese sector habitaron los hijos de Ismael. Y algo interesante, hermanos, que toda esa tierra actualmente ocupan personas que son islámicos, ¿sí? Islámicos. Entonces, como que ellos también creen en Abraham, leen el Corán, pero ellos piensan que el hijo de la promesa es Ismael. Esos son los musulmanes, ¿verdad? Es interesante porque hasta el día de hoy están como que peleando, ¿no? Israelitas con los descendientes de Ismael. Y bueno, ahí está entonces el mapa para que podamos un poquito ubicarnos, ¿no? Entonces volvemos con la Biblia. Nos dice que en el verso 19 empieza a relatarnos sobre el nacimiento de Jacob y Esaú, hijos de Isaac. Dice el verso 19, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Seguramente Abraham oró fervientemente, oró con fe, pues estaba ahí la promesa de Dios que iba a bendecir la descendencia de Abraham por medio de Isaac, ¿verdad? Entonces Rebeca concibió, y en el verso 22 dice que los hijos de ella luchaban dentro de ella. Entonces ella dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Bueno, seguramente las mujeres, las hermanas que hayan tenido hijos, pues saben cómo se siente ahí un bebé en el vientre. Imagínese 2 bebés en el vientre como que peleándose, ¿no? Y bueno, Rebeca dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Entonces fue a preguntar al Señor. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Bueno, en otras palabras, pues cuando nacieron, primero nació Esaú, y resulta que Jacob estaba agarrando el talón de su hermano Esaú, ¿no? Como que queriendo salir él primero. Pero bueno, al final Esaú salió primero y fue llamado primogénito, ¿verdad? Esaú fue el primogénito. Y dice el verso 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas.
Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Entonces ahí tenemos dos tipos de temperamentos, ¿no? Esaú era como inquieto, era cazador, ¿no? Y pues cazaba animales y él cocinaba para su padre Isaac, mientras que Jacob era más bien hogareño, ¿no? Se quedaba en la casa. Rebeca amaba a Jacob. Isaac amaba a Esaú. Y entonces dice en el verso 29 que guisó Jacob un potaje, un guiso, ¿verdad? Y volviendo Esaú del campo, cansado, le dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces Esaú dijo: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo a Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Bueno, realmente aquí dos hermanos bastante diferentes, muy diferentes. No solamente diferentes en carácter, sino también en visión. Porque para Jacob era muy importante la bendición de la primogenitura. Sin embargo, para Esaú no era tan importante, ¿sí? Era más importante, pues, en ese momento calmar su hambre, ¿verdad? Jacob sabía que había una promesa. Jacob conocía de aquella bendición eterna que iba a recibir la descendencia de Abraham, su padre. Y seguramente Esaú también lo sabía. Pero Jacob tenía la mirada puesta en la bendición eterna. Sin embargo, Esaú decía: ¿de qué me sirve esa bendición? ¿De qué me sirve la primogenitura si me voy a morir de hambre? Se da cuenta que una persona que realmente puede ver la importancia de la bendición celestial hubiera dicho: no importa, prefiero estar muerto, pero la bendición celestial, esa es la que importa. ¿Se da cuenta? Hay dos tipos de visión. Uno quiere la bendición celestial, pero el otro hermano quiere la bendición física, terrenal. Así también en este tiempo, hermanos, hay muchos que se hacen llamar hijos de Abraham. Sin embargo, hay un grupo que tiene la mirada puesta en las bendiciones terrenales. ¿De qué me sirve tanto la bendición celestial si no tengo bendiciones terrenales? Ellos son como Esaú. Pero hay otro grupo que tiene la mirada puesta en las bendiciones celestiales. Y este grupo dice: aunque tenga que morir, pero quiero las bendiciones eternas celestiales. Hermano, ¿usted a cuál se parece? ¿A Esaú, que persigue bendiciones terrenales? ¿O a Jacob, que anhela la bendición celestial y eterna? Ahí tenemos justamente, ¿verdad?, estos dos ejemplos. Y continuando dice en el verso 33, bueno, Jacob le dijo: júrame en este día, y él le juró, y Esaú vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hermanos, ¿verdad que esto es tan importante meditar, tan importante poder tenerlo claro? ¿Verdad? Si
si realmente somos israelitas por medio de la fe a través de Abraham, o simplemente somos personas que tienen la mirada puesta en lo físico, en lo material. Veamos algo que nos dice el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9 en el versículo desde el versículo 6 lo vamos a leer. Dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Notemos que aquí el apóstol Pablo nos está hablando de un tema muy importante, que es la elección. Bueno, es un poco... es triste que muchas veces se confunde la elección con la salvación. Aquí está hablando de la elección, ¿sí? Entonces dice que a través de Isaac, a través de Jacob, viene la promesa, ¿verdad? Porque el Señor ya los había elegido desde antes de que ellos naciesen. Y esto el apóstol Pablo habla en un contexto de no por cumplir las obras de la ley levítica, no por cumplir las obras de la ley mosaica, es que somos salvados, ¿no? Sino que es a través de creerle a Cristo. Sí, y lo digo así: creerle a Cristo. No solo creer en Cristo, sino creerle a Cristo todo lo que Cristo dice. Porque uno es hijo de Abraham mediante la fe, teniendo la fe que tuvo Abraham. Que cuando Dios le mandó a Abraham, por ejemplo, que sacrificase a su hijo, Abraham le creyó a Dios y obedeció. Y le fue contado como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como nos dice en Génesis 22, por cuanto Abraham obedeció la voz de Dios. Esa es la verdadera fe. No es simplemente de decir yo creo en Dios, yo creo en Jesús, sino de creerle a Jesús, creerle a Dios y hacer lo que Él nos manda. Porque se imagina si Abraham hubiera dicho: sí, Señor, te creo, pero no hubiera sacrificado a su hijo Isaac, ni hubiera subido al monte Moriah, realmente no hubiera sido llamado amigo de Dios, ni le hubiera sido tomado como justicia. Por eso, hermanos, mediante la verdadera fe es que somos descendientes de Abraham. Por tanto, es muy importante que oigamos con atención las palabras del Señor Jesús y le obedezcamos, pongamos en práctica sus palabras, porque aquel que no pone por obra las palabras del Señor Jesús será desarraigado del pueblo. Y eso lo dice el propio Moisés. Vámonos por un momento a Hechos capítulo 3, al verso 22.
Dice, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Porque, hermanos, así como fue Moisés levantado en el tiempo antiguo para que todo el pueblo de Israel le obedeciera a Moisés, porque Moisés hablaba palabra de Dios, en este tiempo el Señor nos ha mandado al Señor Jesús para que le obedezcamos a Él, como antes se obedecía a Moisés, ¿verdad? Ahora, hermanos, no necesitamos hacer las obras de la ley mosaica para salvación, porque recordemos que la ley mosaica, la ley levítica, consistía en una serie de rituales, como sacrificar becerros, como que el sacerdote tenía que vestirse con un efod y lino blanco, ¿verdad? Como que había que circuncidar a todos los niños varones físicamente, ¿verdad? Esa era la ley mosaica. Y ahora, prácticamente en todo el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos dice que no es a través de la ley, de las obras físicas de la ley, de aquella ley mosaica, sino es a través de creerle a Cristo y poner por obra, ¿sí? Poner por obra las palabras de Cristo. Ahí se manifiesta realmente si somos hijos de la fe. Por eso dice el verso 23: y toda alma que no oiga a aquel profeta, es decir, al Señor Jesucristo, será desarraigada del pueblo. Todo aquel que desobedezca a Cristo será desarraigado del pueblo. De verdad, hermanos, la salvación es para los que obedecen a Cristo. Le muestro con versículos bíblicos. Hebreos capítulo 5, verso 9. Nos habla de Cristo y dice que Cristo, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. En otras palabras, no hay otro camino para ser hijos de la fe, descendientes de Abraham según la promesa. Es a través de la obediencia a las palabras de Cristo. Hermanos, de verdad, desde el mandamiento más sencillo que el Señor Jesús nos da, como por ejemplo el de ofrecer la otra mejilla cuando te golpean en una, hasta renunciar a todo por Cristo. Todas las palabras del Señor Jesús tienen que ser obedecidas, y todos aquellos que obedezcan a aquel profeta, es decir, al Señor Jesús, pues van a tener la salvación eterna. Y toda alma que no obedezca a aquel profeta, es decir, al Señor Jesús, será desarraigado del pueblo. Ahí está, ese es el camino para ser descendiente de Abraham. ¿Ven? Muy bien, amados hermanos, pues hasta aquí el capítulo 25 del libro de Génesis. Que el Señor los bendiga, les mando un abrazo y hasta el próximo capítulo.